Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, al estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios, queremos presentarle nuestra nueva lección. Los centinelas. Muy importante esta lección. Vamos a ver qué se trata y qué importancia tiene ese símbolo para todos nosotros. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y vamos a empezar con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a revisar nuestra lección o la estructura de nuestra lección y, como siempre, vamos a empezar con los subtítulos. Tenemos un testimonio importante como introducción y después sigue el primer subtítulo, que es prácticamente la primera parte de la lección o la parte introductoria. Cada uno debe ser un centinela. ¿Qué responsabilidad tiene el Señor? Vamos a ver qué es la responsabilidad y prácticamente qué es una centinela, un centinela y por qué Dios usa este símbolo especial. La segunda parte de la lección, el mensaje de los centinelas, es muy importante también para ver ese tipo de advertencia que los centinelas deben llevar o deben hacer, qué contenido tiene, qué importancia tiene para nosotros como pueblo de Dios. Y la última parte es la responsabilidad del centinela. Son 3 preguntas y es muy importante que nosotros guardamos un tiempo para esta parte. Es sumamente importante porque se habla de la misión, de la visión de la iglesia, como Dios quiere que su iglesia era, y también los mensajes y la importancia del comportamiento o la importancia de la distribución del mensaje. También podemos hacer un llamado a nuestra congregación por esta lección, un llamado muy serio para que todos podamos unirnos en la distribución del Evangelio, la distribución de ese mensaje tan importante para nuestros días. Pero ahora vamos a entrar en detalles al estudio de nuestra lección y vamos a analizar cada punto por separado. La primera pregunta dice: ¿qué responsabilidad dio el Señor al profeta Ezequiel? ¿Es esta responsabilidad encomendada solo al ministro y al anciano de la iglesia o también a cada hijo de Dios? ¿Qué podemos decir como respuesta de esa pregunta, Raquel? El título es muy específico y la definición del término como tal la tenemos incluida en los 2 textos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, que hace referencia directa a la definición de este concepto. Bien, se nos habla de atalaya y de embajadores, y la combinación de los 2 términos es muy significativa en el desarrollo temático que tiene nuestra lección. Ezequiel nos habla de que la responsabilidad o el cargo, la función de una atalaya está encomendada a todo hijo de hombre, es decir, está encomendado a la raza humana, a aquellos que conocen la verdad, que dicen profesarla y que además deben representarla y anunciarla. Pero es algo específico lo que debe anunciarse con un fin significativo, y es que se haga una amonestación y se provoque una escucha del mensaje que se da. Por lo tanto, implica metodología y sistema en la transferencia de información con el fin de producir una transformación en el receptor del mensaje. Por lo tanto, el atalaya debe tener previsión de lo que puede suceder por observación, por estudio de las circunstancias con anterioridad, y debe entonces anunciar específicamente lo que debe
ser guardado, cuidado o también defendido y cambiado. Por otra parte, tenemos el concepto del Nuevo Testamento como embajadores. Y embajadores implica representatividad. Y tiene que ver específicamente con la función que también tiene el atalaya, porque el atalaya representa la autoridad y defiende el puesto o la posición en la que se encuentra. El embajador en este específico caso está representando la verdad ante el mundo y debe hacerlo personalizado, es decir, su propia vida debe ser una credencial específica para que se produzca una reconciliación del ser humano con Dios. Es decir, la propia experiencia del embajador debe ser ahora sí transferida a otros seres humanos para que esa transformación se dé por medio de la reconexión entre la humanidad y Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. También aquí, segundo de los Corintios, capítulo 5, versículo 20, habla de nuestra responsabilidad y prácticamente una reconciliación con Dios. Así que para que somos reconciliados con Dios debemos también participar en esta obra de reconciliación, esta obra de distribución del mensaje y de llevar este mensaje a todos los pecadores para que ellos puedan ser de su parte y de su lugar donde están reconciliados también por Dios. Es sumamente importante esta labor y cada uno debe participar. No somos solo los pastores, no solo los ancianos, pero cada miembro debe ser parte de esta obra de reconciliación, de esta obra de restauración. Por eso debemos entender que la labor de cada persona no termina, o la labor de la iglesia no termina con el bautismo. En contrario, ahí debe empezar el labor prácticamente de cada uno miembro que debe ser un centinela o una persona que comparta el mensaje. Vamos a ver más adelante, prácticamente es una parte entera de la lección que habla de la responsabilidad y por eso no debemos pararnos mucho en esta pregunta. La pregunta número 2 dice, ¿por qué los centinelas deben estar constantemente alertas? ¿Qué podemos decir de eso? Una centinela normalmente cuida una ciudad. En el tiempo antiguo, en las murallas de piedra, tenían centinelas que miraban, observaban toda la noche si vienen los enemigos y todo eso. Hoy día no tenemos ese tipo de ciudades. Tenemos obviamente muchas máquinas electrónicas, radares y todo eso que hace este trabajo. Sin embargo, el símbolo es muy importante para nosotros en el sentido espiritual. ¿Por qué las centinelas o los centinelas deben vigilar, deben ser vigentes? Una de las funciones de los atalayas o los centinelas es específicamente estar alerta y prestar atención. Eso quiere decir que no es solamente una mirada general al medio ambiente o al lugar donde estamos localizados, sino que es una observación inteligente, racional, pensante, de análisis acerca de las señales de los tiempos, de las relaciones internacionales, de las conexiones y relaciones entre las naciones, los poderes políticos y religiosos, las instituciones civiles, las regulaciones y formulaciones de leyes, sobre todo aquellas que están relacionadas con la libertad religiosa y de expresión. Por lo tanto, el centinela no simplemente en el mundo antiguo se encontraba en la zona más alta, en la torre, mirando. Es decir, tenía que decodificar lo que veía, porque el enemigo podía acercarse camuflado, con ramas de árboles, arrastrándose sobre la tierra, y si simplemente se estaba mirando sin una
reflexión, una observación inteligente y asociada de los eventos, podía producirse un ataque a la ciudadela o al área que estaba amurallada. Bien, la cita de Mateo 24, que nos habla precisamente de las señales de los tiempos, hace una mención específica a una actitud humana. Es decir, aquí se nos habla de un padre de familia que sabe que existen peligros reales de ataques, de ladrones, y que obviamente, desconociendo el momento, las circunstancias en que un ataque tal pueda darse, porque en esa casa de familia hay mucha riqueza, entonces tiene que estar constantemente alerta, debe estar pendiente, con una actitud de fidelidad y de prudencia. Otras versiones dice siervo fiel y sabio, es decir, tiene que ver con esa riqueza que se tiene en la casa del padre de familia, que es la iglesia. La riqueza es la verdad, el tesoro maravilloso del plan de salvación, del evangelio, las palabras expresadas por Dios mismo en las Sagradas Escrituras, es nuestro tesoro que debemos proteger, que debemos anunciar y que debemos fielmente preservar. Y debemos hacerlo en una forma sabia e inteligente, analizando las circunstancias, valorando el tiempo, considerando nuestra actitud personal y estableciendo una relación de anuncio, de alerta positiva con el propósito de obtener un cambio hacia el exterior cuando esa obra ya se ha hecho interiormente. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, si analizamos los testimonios, prácticamente debemos entender que el centinela no hizo bien su trabajo en acuerdo de los informes recibidos por el espíritu de profecía, así como Dios ve o observa la iglesia en el tiempo de hermana White. El adventismo perdió oportunidades que nunca regresarán otra vez. Aquí dice eso, dice el primer testimonio, y el último dice que también en las murallas de Sion prácticamente los centinelas estaban durmiendo. ¿Qué significa eso? Que la iglesia adventista no cumplió con su deber en el tiempo de la vida del profeta de hermana White, y debemos ser muy cuidadosos, saber si nosotros hoy día estamos cumpliendo con nuestro deber, si de verdad nosotros compartimos el mensaje como debe ser y con la fuerza que debe ser dada. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué mensaje deben proclamar los centinelas? Obviamente sabemos que hay que dar un sonido de trompeta, vamos a decir, pero ¿qué es el mensaje espiritualmente? ¿De qué estamos hablando? El mensaje es la verdad escrita en la palabra de Dios y que debe ser anunciada al mundo. Ahora, ¿cómo debe hacerse? Esta descripción que tenemos en las 3 citas, 2 del Antiguo y 1 del Nuevo, nos explica que el anuncio del mensaje es un acto reflexivo, sistemático, regular y que persigue un fin específico y que tiene resultados tangibles. Analicemos cada una de estas perspectivas de acuerdo a la información dada en las citas. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Estamos hablando primero a que el centinela lo hace a nivel interno. Estamos hablando dentro de la iglesia. Estamos hablando de Sion y estamos hablando de mi santo monte. Así que estamos hablando de la iglesia. Entonces, primero debe haber una comprensión interna, profunda, renovadora, dentro del pueblo de Dios. Y entonces se produce una proyección de ese mensaje hacia todos los moradores de la tierra. Ahora, ¿cuál es el elemento motivador y denunciable? En este contexto es la cercanía del día de rendición de cuentas.
y debe presentarse el mensaje de tal manera que provoque una regeneración. Por eso se nos habla de ayuno y de convocación de asamblea, lo cual quiere decir que el mensaje debe darse de tal manera que se personalice, produzca una reacción que lleve a un cambio de actitud y a un acercamiento a Dios, a la entrega a Él como Salvador personal y el compromiso con su pueblo. El mensaje debe expresarse de una forma comprensible y también asequible a las personas. De acuerdo a la descripción que tenemos de la parábola de la iglesia, se nos dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Quiere decir que Dios espera de ti y de mí, como centinelas en las murallas de Sión, que anunciemos internamente la necesidad de preparación, de reforma y de reavivamiento dentro del pueblo de Dios, y una proyección de ese anuncio de la verdad hacia el exterior, con el fin de hacer también consciente al resto de la humanidad de la cercanía del fin de la historia de este mundo. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Es prácticamente, en la pregunta número 2, entendemos que los atalayas deben vigilar porque no saben la hora de la venida, obviamente, pero en la pregunta número 3, en los versículos de Joel, prácticamente entendemos que la hora ya ha llegado, y el mensaje de la atalaya es claro, que prácticamente estamos en la hora de la venida y debemos prepararnos, debemos salir como los vírgenes que debían ser preparados para ver y encontrar el novio. También en los testimonios también entendemos que ya el mensaje debe ser compartido. Dios espera que su pueblo prácticamente anuncia la segunda venida de Cristo. Y el adventismo, los mileritas y también el segundo movimiento adventista, sabemos que ellos tenían un mensaje muy claro al mundo, que hay que prepararse, que ahí está, viene el novio, viene la venida de Cristo, hay que ser preparados, debemos abandonar todo que nos separa con Dios. Y eso prácticamente marca la diferencia del pueblo adventista, que tiene el nombre adventista, que significa que está esperando la venida de Cristo, está predicando la venida de Cristo. Y claro, la pregunta es, si nosotros somos adventistas y tenemos este nombre, prediquemos nosotros o predicamos nosotros de verdad con el fervor que merece este mensaje, la venida del Señor y la necesidad de una preparación. Vamos a ver en la pregunta número 4, ¿qué ordenó Dios a sus siervos? Y cómo aquellos centinelas que dan una nota clara al mensaje. Somos aquellos centinelas que dan una nota clara al mensaje. ¿En qué forma sueña nuestra trompeta? Vamos a decir, damos nosotros o tenemos un mensaje claro, lo compartimos con la fuerza que se espera. ¿Qué podemos decir, Raquel? Bien, esta pregunta se complementa con la anterior, que ya nos anunciaba parte del contenido del mensaje. Es la cercanía de la segunda venida de Cristo, con lo que ello implica. Aquí tenemos otros elementos más adicionales acerca del contenido del mensaje. Uno es que tiene que expresarse específica y claramente y sin lugar a dudas los pecados, los errores, la rebelión, las transgresiones. Y estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando del testimonio directo. Es decir, debe producirse una reforma dentro de nuestras filas y debe hacerse lo antes posible. Y debe presentarse el mensaje de tal manera que no haya retención de la verdad. No hay que detenerse
para decir lo que es correcto, pero sí hay que decirlo de tal manera que provoque una reforma, porque la forma en que se presenta el mensaje puede tener una u otra reacción o impacto en las personas. El propósito del centinela es obtener la salvación de las personas, la protección, el cuidado de aquellos sobre los cuales se vela. En este caso, el pueblo de Dios y el resto de la humanidad que debe ser apercibida. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe realizar un acto de introspección personal en cuanto a nuestro nivel de fidelidad y de comprensión de la verdad, de la implementación de la misma, de la práctica de la verdad en una forma diaria, constante, regular y permanente, de tal manera que el mensaje no sea simplemente una transferencia de información o de conocimiento, sino que sea una expresión personal de piedad práctica y de experiencia con Dios que sirve como un testimonio del poder de transformación que el Espíritu Santo tiene en cada ser humano, de manera que el mensaje tenga un poder transformador, regenerador y preparador para el encuentro con Dios. Muchas gracias, Raquel. Muy importante es la ordenación. Entonces, no solo que es una vigilancia voluntaria, pero que aquí, en acuerdo de la pregunta que entendemos y como Isaías presenta, este asunto es un deber, es un trabajo que Dios espera de parte de su iglesia. Su iglesia prácticamente, la razón de existencia de la iglesia es predicar el evangelio y dar este mensaje, como este atalaya que tenemos en el fondo. Debemos sonar el trompeta y dar un claro, una voz o un señal comprensible al mundo. Y es muy interesante y muy importante que nosotros como iglesia no debemos vivir solo orgulloso del pasado y de los pioneros que fueron fieles en el tiempo de la crisis, pero debemos tener también los héroes del día presente. Debemos anunciar el Evangelio de una forma como Dios está esperando o como Dios está ordenando a su iglesia. Y eso debe ser claro para todos nuestros hermanos, que no es una opción, vamos a ver si quiero o no quiero, si me gusta, si no me gusta, si es una ordenanza, si es un orden de parte de ley, de parte de Dios, de parte del general. Entonces debemos cumplirla, debemos seguirla, y eso es la responsabilidad del pueblo de Dios. Seguimos más adelante y vamos a ver prácticamente en qué detalle podemos ver esa responsabilidad. En la pregunta número 5 dice: ¿es suficiente para un centinela haber aceptado a Jesús como su Salvador? ¿Y cuál es su responsabilidad? Es muy interesante esta pregunta. ¿Qué podemos contestar en eso? Aquí tenemos 4 pasos significativos en las citas que se nos expone. Y Dios está hablando a ti y a mí como atalayas. Y nos dice: yo te he puesto por atalaya. Es decir, en el momento en que nosotros asumimos nuestra necesidad de Dios, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, y comprendemos que solamente en Cristo, por Cristo y en Él podemos obtener salvación, nuestra vida adquiere un carisma, una perspectiva completamente diferente que nos lleva a asumir una actitud específica que ya hemos analizado. Ahora, nosotros debemos prestar atención a la palabra de Dios, pero no solamente escucharla o saberla. Debemos experimentarla, interiorizarla y escucharla interiormente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de identificar, definir, seguir la voluntad de Dios en nuestra vida personal. Y entonces podremos amonestar a otros
Y el Señor desea que cada uno de esos 3 niveles, asumir la responsabilidad, comprender, aceptar y vivir la verdad, y llevarla ahora a su tercer nivel de proclamación, debe ser un proceso pensante y práctico en nuestra vida. Ahora, hay un cuarto elemento muy significativo, es asumir responsabilidad por las almas. Aquí se nos habla de que la carencia de amonestación puede provocar la pérdida de un alma. Nuestra negligencia en el deber no cumplido, nuestra indiferencia ante la necesidad espiritual de otros, el abandono, el rechazo consciente o inconsciente, tiene una influencia significativa en otros. Y el Señor quiere que seamos guardas de nuestros hermanos y que asumamos que nuestra salvación debe ser compartida y multiplicada en otros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo comprendo mi necesidad, valoro la salvación que el Señor Jesús me concede, debe provocar una reacción proactiva hacia otros, en una forma tan intensa y tan transformadora del otro individuo, que realmente sea impactante en su vida, indistintamente de la aceptación o el rechazo de la misma. Pero esos 4 pasos, aceptación del cargo de atalaya o centinela, la comprensión e interiorización de la verdad, la amonestación y la asunción asertiva de la verdad hacia otros, debe ser un proceso en el que debemos trabajar para concientizarnos al respecto. Muchas gracias, Raquel. Estas palabras del profeta declaran de solemne responsabilidad. Tenemos una solemne responsabilidad. La pregunta es muy interesante porque dice si es suficiente para aceptar a Jesús. Claro que es suficiente para la salvación. Sin embargo, aquí se introduce un elemento muy especial. Pero si nosotros recibimos la salvación, pero no estamos dispuestos de compartir este mensaje con otros, entonces podemos ser culpables para la salvación de ellos. Entonces nuestros pecados son perdonados, nosotros somos salvos en Jesús, pero si nosotros no compartimos, no cumplimos con nuestra responsabilidad, entonces podemos hasta perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nosotros escondemos este mensaje tan solemne, tan importante, y no respondemos a esa solemne responsabilidad como dice aquí la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es un asunto muy serio, muy importante. La iglesia no puede quedarse callada, no podemos nosotros dejarnos sin compartir el mensaje, no podemos quedarnos sin actividades constantes, fuertes, sin usar las medias, usar el radio, televisión, internet, todos los medios posibles para compartir ese mensaje tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos un deber, tenemos una responsabilidad y no podemos evitarla. Vamos a ver la pregunta número 6 y vamos a tocar un asunto más detallado, muy especial. Mientras todo el mundo tendrá que decidir aceptar ya sea la marca de la bestia o el sello de Dios, ¿qué otro mensaje debe predicar el centinela? ¿Qué podemos decir en este asunto muy especial? Porque sabemos que nos acercamos en el tiempo del fin, y ahí es, esperamos la ley dominical y todas las otras cosas que sigue después. ¿Qué actitud debe tener los centinelas? Debe ser la verdad, el conocimiento, la implementación y la predicación de la verdad el centro
de la función que se nos describe en la pregunta número 6. Específicamente estamos hablando del triple mensaje angélico, que es el último mensaje de gracia a este mundo, que va creciendo en intensidad y en profundidad conforme nos acercamos al fin del tiempo de gracia. El elemento introductorio es que se nos habla del Evangelio eterno que debe ser presentado a todos los moradores de la tierra, sin excepciones, sin discriminaciones y ningún tipo de prejuicio. El primer elemento del mensaje tiene que ver con la correcta comprensión de Dios, de su autoridad y de sus atributos. Además, su capacidad creativa, su don todopoderoso, como regente de este planeta y del resto del universo, con el conjunto de leyes y de normativas que él ha establecido dentro del universo y específicamente los 10 mandamientos para la humanidad en este planeta, son elementos que deben enfatizarse, subrayarse, explicarse y darse a conocer dentro del contexto del mensaje del santuario y del juicio, el presente y el futuro. Otro segundo elemento que debe enfatizarse son las doctrinas erróneas de las denominaciones apóstatas dentro del conjunto del segundo mensaje angélico. Y el tercer ángel nos habla ya de la combinación entre poderes políticos, religiosos y civiles en la imposición de un falso día de adoración y de una manipulación y violación abierta de la palabra de Dios y de su santa ley, lo cual provoca una clara diferenciación entre aquellos que aceptan la palabra de Dios y los que no. No solamente los clasifica, sino que los define, y dentro de ese contexto la reacción que debemos tener, la toma de posición que toda la humanidad debe tener ante estas situaciones es el centro neurálgico del mensaje que todo centinela debe proclamar desde el pueblo de Dios, tú y yo, al mundo. Muchas gracias, Raquel. Muy importante este punto en esta lección. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que debemos esperar, son las profecías que esperamos cada día que se cumplen, y en lo mismo tiempo entendemos que el pueblo de Dios está atrasado. Estamos permitiendo, estamos dormidos. En acuerdo de hermana White, ese mensaje ella compartió más o menos 100 años antes, que el pueblo de Dios debía dar este mensaje, pero está dormido, que los centinelas no ha cumplido con su deber, que significa que si el pueblo de Dios podía ser más activos, entonces todos los otros eventos debía también tomar otro rumbo. Y hoy día podíamos ya contar también con la ley de dominical, con la marca de la bestia y con todo además. Pero ¿qué sucede si nosotros atrasamos o nos atrasamos con el mensaje? Entonces el enemigo también toma posesión y posición. Y eso es que sucede hoy día. Hoy día las iglesias están ya convencidas que paz y eso es lo más importante. La unión de las iglesias es un hecho. En muchos países eso es una forma legal, y si uno no tiene su iglesia como miembro de esas asociaciones ecuménicas, no está reconocido como iglesia. Bueno, podemos ver que el enemigo está avanzando y nosotros todavía no anunciamos con suficiente poder el mensaje que necesita este mundo. Vamos a ver la relación de este mensaje con la segunda venida de Cristo en la última pregunta. ¿Qué relación existe entre la responsabilidad del centinela y la segunda venida de Jesús?
¿Qué podemos decir, Raquel? Es estrecha, vinculante y fundamental. La declaración de Isaías 49 es tan impresionante y tan imperativa cuando dice: ved aquí al Dios vuestro. Es decir, el mensaje debe hacerse con tal intensidad, con tal fervor, con tal convencimiento que solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para levantarnos, para no temer, para anunciar con poder que la segunda venida de Jesús es un hecho y que está más cercano ahora que nunca antes. Pero que eso exige no solo la comunicación del hecho, sino lo que implica la venida de Dios. Es decir, exige que haya una actitud de conversión, de regeneración, de entrega, de conversión, de transformación, con el fin de poder asumir en una forma espiritual hoy aquí esa venida, para después poder mirar a Jesús en su gloria cuando venga a buscarnos. Es decir, esa preparación debe hacerse aquí y ahora, para que cuando el hecho se sobrevenga, estemos dispuestos para ello. Y es necesario predicar acerca de este tema, vivirlo, anunciarlo y enfatizarlo en las diversas dimensiones que contiene el triple mensaje angélico. Y veámoslo no como una carga, un deber o una imposición, veámoslo como el mayor privilegio que el ser humano ha recibido de parte de Dios. El Señor puede mandar a los ángeles, puede poner un anuncio en el cielo de todo lo que va a ocurrir, pero Él desea que sea de ser humano a ser humano. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. En el momento en que nosotros comprendemos algo, somos capaces de transferirlo. Y transferirlo de acuerdo a nuestra experiencia, que probablemente corresponda en una proporción significativa a las necesidades y a las experiencias de otros, ya que todos nos encontramos bajo el término de seres humanos. Y esto facilita la comprensión, la aceptación y la transformación de nuestro ser por medio de Dios. Así que esta lección es una apelación, es una llamada de alarma para un cambio de actitud y una reconsideración acerca de la comprensión de la verdad, la aplicación, la enseñanza y la comunicación de la misma. Queridos hermanos y hermanas, muy importante es esa lección y debemos recordarnos la primera línea del testimonio que dice: es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Esto es el propósito de nuestra lección y eso es el propósito de la existencia de nuestra iglesia. Debemos despertar primero nosotros como pueblo, como centinelas, y después obviamente despertar el resto del mundo. Que Dios le bendiga y le guarde, disfruta esa lección y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Dios le bendiga. Amén.